Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias a todos por ya estar del otro lado. Aquí estamos comenzando un nuevo encuentro espiritual urbano de Hare Krishna Mar del Plata, en esta modalidad online obligatoria ya de los últimos meses. Un domingo más en compañía de todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Hoy, en el Día de la Madre, quiero darle un saludo afectuoso muy grande a todas las madres de que estén escuchando, que estén participando de este programa. Muchas gracias en particular a las madres de nuestro colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Para aquellos que no me conocen o no sepan de este programa, mi nombre es Alfredo Di Florio y mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas y yo soy un integrante de un grupo llamado Hare Krishna Mar del Plata. Somos un colectivo cultural en la ciudad de Mar del Plata, ciudad costera de la República Argentina, y nos dedicamos a la difusión del Bhakti Yoga, casi obligatoriamente, como dije, en los últimos meses, a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, cuando el mundo vuelva a la normalidad, también volverán a la normalidad nuestras actividades. Espero que sea muy pronto. Tenemos mucho deseo de compartir conciencia de Krishna con el resto de la comunidad de la ciudad de Mar del Plata y de la zona. Este es el encuentro espiritual urbano, de nuestro programa fijo de todos los días domingos, donde tratamos un tema, donde hablamos un poco acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, donde trabajamos conceptos que aparecen en nuestras escrituras, en nuestra tradición y en nuestra cultura espiritual. Y tenemos la modalidad nosotros en Hare Krishna Mar del Plata de tratar un tema por mes. Aquellos que vienen escuchándonos y siguiéndonos domingo a domingo sabrán que el tema para octubre es la misericordia. Estamos tratando la misericordia. Tuvimos una primera charla hace 2 semanas con Agni Purana Das. Luego, el domingo pasado, Shruti Priya de Vidasi también estuvo charlando acerca de la misericordia. Y hoy vamos a continuar con el tema de la misericordia. Y como hemos titulado la charla del día de hoy, vamos a hacer algunas meditaciones acerca de la misericordia. No voy a leer un verso en particular, sino lo que voy a hacer es tocar desde varios textos, varios versículos, algunos comentarios de nuestro fundador Acharya Srila Prabhupada, y entre todo el material vamos a hacer una síntesis acerca del tema de la misericordia. Como todos los principios, como todos los valores espirituales, siempre hay mucho para indagar, hay mucho para profundizar. En una sola charla de 40 a 45 minutos, una hora, no vamos a agotar todo el tema de la misericordia. Por eso también les recomiendo que vean las otras charlas del mes. Ya esta es la tercera, así que pueden ir a nuestra sección de videos aquí en el perfil de Facebook para ver las charlas anteriores, y también pueden visitar nuestro canal en YouTube Hare Krishna Mar del Plata, donde también tienen las charlas de este mes y de los meses anteriores. Entonces hoy, como dije, vamos a hacer una especie como de análisis, ¿sí? De reflexión acerca del tema de la misericordia, tocando desde varios lugares, desde varias escrituras, desde varias citas, y vamos sobre el final tratar de hacer una especie de resumen o síntesis del tema. Gracias a todos los que ya están del otro lado. Si alguno quiere opinar, si quiere hacer una pregunta, si quiere dejar un comentario, si tiene algo para decir durante la charla de hoy, no dude en utilizar la sección de los comentarios que tienen aquí en el perfil de Facebook. Madre Lili ya está online. Muchas gracias, Madre, por estar del otro lado. Y cualquiera que quiera decir algo, sé que no estamos en persona, no hay una relación directa, no estamos en un salón o no estamos en un lugar donde nos podamos ver las caras, pero sí por lo menos podemos interactuar a través de la virtualidad, ustedes utilizando la sección de los comentarios y yo charlando a través de internet con todos ustedes. Así que cuando quieran hacer una pregunta, cuando tengan una duda, cuando quieran dejar una opinión o hacer un comentario, recuerden, este perfil tiene este tablero de trabajo, tiene una opción que es justamente la sección de los comentarios. Ustedes escriben ahí y después vamos charlando de lo que ustedes van dejando en ese lugar. Así que bueno, habiendo hecho las presentaciones y las introducciones, vamos a comenzar una vez más. Feliz día a todas las madres que están del otro lado. Entonces, como dijimos, para el mes de octubre, en Hare Krishna Mar del Plata, estamos trabajando el concepto de la misericordia. Este
este principio espiritual, siempre todos los meses en nuestro colectivo cultural elegimos un valor o un principio espiritual para indagar y profundizar. Para octubre hemos seleccionado la misericordia y vamos a hacer una especie de definición, ¿sí? ¿Qué es misericordia? Vamos a comenzar nuestra meditación del tema desde ese lugar. Bueno, primero un análisis, digamos, de la palabra. Misericordia en sánscrito, que es el idioma original del yoga, y es el idioma en que la mayoría de las escrituras de conciencia de Krishna están escritas originalmente. Bueno, en ese idioma, en el sánscrito, en la madre de todos los idiomas y el idioma original de la cultura del yoga, misericordia se dice prasad o prasadam, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes conocerán esta palabra, incluso aquellos no devotos conocen prasadam, porque prasadam por lo general los devotos e incluso los amigos de Krishna lo usan para referirse a los alimentos consagrados o a los alimentos santificados o a los alimentos ofrecidos a Dios. Sí, ese es como el entendimiento del imaginario social respecto al prasada, tanto en círculos devocionales como en no devocionales. Pero la palabra prasadam excede el concepto de alimento, no se refiere específicamente al alimento. Hay otras palabras en sánscrito para referirse a eso, por ejemplo, la palabra ana, ¿sí? Que se traduce como grano o como alimento. Cuando hablamos de prasadam, hablamos de misericordia. Entonces, el prasadam no necesariamente es el plato de comida o los vegetales o las frutas o el agua o el jugo que yo le estoy ofreciendo a la deidad y que transmuta en contacto con la espiritualidad, pierde su característica material, pierde toda su carga karmática, no es específicamente el alimento y los líquidos ofrecidos al Señor, sino que prasadam en realidad puede ser todo, cualquier cosa que haya sido ofrendado o cualquier cosa que haya estado en contacto con Dios y que después vuelve hacia mí. ¿Sí? Entonces, misericordia, vamos a entenderlo como prasad o prasadam, pero básicamente es algo que uno recibe sin necesariamente merecérselo o sin hacer demasiado mérito para tenerlo. ¿Sí? Esa va a ser como nuestra definición básica de misericordia. Misericordia es algo que uno recibe y que por ahí no hizo tanto mérito para recibir. Misericordia es algo que uno obtiene pero no hizo demasiado esfuerzo por obtener. El otro día hablaba con unos devotos respecto a este concepto y su diferenciación, por ejemplo, con otras ideas, ¿no? También conocemos la idea de la gracia del Señor, ¿sí? O el don divino, ¿no? Cuando Dios enviste su potencia o su energía, ¿sí? O elige o prefiere a alguien en particular, le otorga un don, le otorga una gracia en especial. Bueno, en ese caso sí existe, por supuesto, existe la gracia del Señor, existen los dones divinos, pero no tiene que ver específicamente con la cuestión de misericordia. Y la gran diferencia sería que aquellos que cuentan con la gracia del Señor o aquellos que tienen un don divino son personas, digamos, elegidas, ¿sí? Como exclusivamente elegidas. Están en un nivel espiritual lo suficientemente desarrollado para merecerse este don o esta gracia divina. La misericordia, por otro lado, no requiere de este tipo de exclusividad o de este tipo de preparación y es realmente apto para todo público, para justamente todos lo merecen o no lo merecen. Y esa es la gran diferencia. La gracia o el don divino tiene como cierta exclusividad, mientras que la misericordia es más popular, es más amplio. En la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenemos gran cantidad de ejemplos de personas, de patriarcas, de grandes personalidades que contaban con el don divino o con esta gracia divina, ¿sí? Moisés, Noé, Sansón, ¿sí? Muchísimos, Salomón, David, gran cantidad de personajes que de un modo u otro, debido a un tipo de esfuerzo, de austeridad o algún tipo de papel o rol de importancia que estaban cumpliendo, bueno, ellos eran merecedores del don o de la gracia de Dios. La misericordia, por otro lado, es para todos. Lo hayamos hecho o no lo hayamos hecho, nos hayamos esforzado o no los hayamos esforzado, lo merecemos o no lo merecemos, igualmente somos capaces de recibir la misericordia de Dios.
Esto no significa que yo no hago nada, ¿sí? Uno siempre está haciendo algo. Sabemos por nuestras escrituras que el alma espiritual, lo que nosotros somos en esencia, es activa por naturaleza. Por lo tanto, sí existe un componente de acción en adquirir, obtener o recibir la misericordia. Cuando yo digo que no hay que estar cualificado o cuando yo digo que lo recibimos sin merecerlo, no significa literalmente que no hemos hecho nada. Como dije, y como explica el Bhagavad Gita, nosotros siempre estamos activos, incluso el yogi ve la acción en la inacción, pero no tiene que ver con una cuestión de, digamos, de cosechar méritos, ¿sí? O de aprobar exámenes, o de hacer las cosas perfectamente bien. La misericordia viene por otro lado, viene justamente por el infinito amor que tiene Dios para con nosotros. Y en ese infinito amor, Dios incluso está dispuesto a dejar de lado nuestros condicionamientos, nuestras limitaciones, y aún así, nosotros teniendo limitaciones, y condicionamientos, Él está dispuesto a otorgarnos esa misericordia infinita que Él tiene, justamente por ser un ser absoluto e infinito. Un ejemplo que les puedo dar de cómo es que nosotros recibimos aquello que no nos merecemos viene del Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita, para aquellos que no lo conocen, es una escritura muy dulce de nuestra bibliografía, de nuestro marco teórico. Es como un evangelio, es una biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu para la cultura del Bhakti Yoga es el último avatar o la última manifestación, la última encarnación de Dios en la tierra. Es Dios aparecido en la tierra hace unos 530 años y el Chaitanya Charitamrita es una de las biografías o uno de los registros de cuando este avatar o esta aparición de Dios estuvo en nuestro planeta. Y de esa escritura vamos a leer algo del Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9, 34, 39. O sea que estamos en el Chaitanya Charitamrita, vamos a la sección Adi Lila, que es la primera sección de esta biografía. Vamos al capítulo 9 y a los versos 34 al 39. Para contextualizar, lo que está ocurriendo aquí es que Dios es quien está hablando, Dios en su forma de Chaitanya Mahaprabhu, y él está hablando o se está viendo a él mismo como un jardinero, ¿sí? Él ve al mundo como un gran jardín, a las entidades vivientes como los frutos de los distintos árboles o los distintos arbustos, y él es quien mantiene, quien cuida ese gran jardín universal. Él se está poniendo en esa posición, por eso la analogía que vamos a leer ahora. Yo soy el único jardinero. ¿A cuántos lugares puedo ir? ¿Cuántos frutos puedo coger y distribuir? Sería una tarea muy laboriosa recoger los frutos y distribuirlos yo solo. Y aún así, me temo que algunos los recibirían y otros no. Por lo tanto, yo ordeno a todos los hombres de este universo que acepten este movimiento para la conciencia de Krishna y lo distribuyan por todas partes. Yo soy el único jardinero. Si no distribuyo estos frutos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cuántos frutos puedo comer yo solo? Difundid este movimiento para la conciencia de Krishna por todo el mundo. Que la gente coma estos frutos y que finalmente se liberen de la vejez y de la muerte. Entonces acá vemos algo muy interesante que está haciendo Dios en su avatar, en su manifestación de Chaitanya Mahaprabhu, y es que Él nos está dando una misericordia muy especial, porque está poniendo a todas las almas, a nosotros como partículas, como partes y porciones, a la altura del todo. Nosotros, que no somos merecedores de ser Dios, Dios nos está diciendo que podemos ser como Él. Eso es misericordia. Y fíjense algo importante que Chaitanya Mahaprabhu dice, es que aún si Él pudiera recoger todos los frutos del jardín, aún así Él teme que algunos los puedan recibir y otros no. Otra vez esta cuestión de es apto para todo público. Dios quiere que la misericordia sea para todo el mundo. Él no quiere que algunos puedan ingresar al reino de Dios y otros no puedan ingresar al reino de Dios. Él no quiere que algunos tengan el conocimiento espiritual y otros no tengan el conocimiento espiritual. Esta misericordia, este amor puro por Dios, es apto para todo público, es libre y gratuito, y Dios quiere que nosotros seamos como Él, tengamos esa potencia, tengamos esa posibilidad
de difundir esta misericordia a otros. Eso es misericordia. Es obvio que Dios puede liberar a todo el mundo. Es el ser supremo, es todopoderoso. Sin embargo, se pone en una posición donde nos permite a nosotros aparecer en escena y nosotros hacer nuestro aporte. Eso es misericordia. Nosotros no merecemos estar a la altura de Dios, nosotros no merecemos ser gurús o maestros espirituales, pero por misericordia del Ser Supremo tenemos la posibilidad de ocupar esa posición. Entonces ahí tiene que ver con lo que decía anteriormente, esta primera definición básica. ¿Qué es misericordia? Misericordia es recibir algo sin necesariamente merecerlo y sin hacer demasiado mérito para tenerlo. Misericordia se refiere, por ejemplo, a lo que uno recibe siendo muy superior, ¿sí? Es mucho más de lo que uno tocaría o le correspondería por recibir. Por eso, muchas veces van a ver en nuestras escrituras o incluso en la charla de algunos devotos la idea de la misericordia sin causa. ¿Qué significa misericordia sin causa? ¿Significa que no tengo que recibirlo? No, sí tengo que recibirlo, pero significa que lo que estoy recibiendo es tan grande, tan importante, es tan majestuoso, es tan increíble que me supera, es superior, es trascendente, está más allá de mis propias capacidades. Por mis propios méritos yo no hubiese llegado hasta ese lugar. Por mis propios méritos yo no hubiese hecho los puntos necesarios para obtener esa cosa. Por eso, misericordia sin causa. Lo que estoy recibiendo es algo muy superior y es mucho más de lo que corresponde a lo que yo hice para recibirlo. Y cuando hablamos de esta idea de superior, hablamos de algo por encima de nosotros, ¿sí? Hablamos de algo que no es ascendente, no es de abajo para arriba, sino que es de arriba para abajo. Por eso muchas veces se utiliza también la imagen de la lluvia como una representación de la misericordia. Imagínense que la lluvia es la misericordia, o cuando piensan en misericordia, hagan la analogía con la lluvia. La lluvia desciende, viene de arriba para abajo y le toca a todos, ¿sí? Prabhupada mismo decía, por ejemplo, cuando llueve, llueve en el desierto, en un lugar seco y árido que requiere, necesita urgentemente de esa humedad, pero también llueve sobre el océano, un lugar donde hay agua por todos lados, que no hace falta más agua. Bueno, pero así es la misericordia. La misericordia cae en todas partes para todo el mundo y somos nosotros los que tenemos que estar receptivos para poder obtener ese néctar, para sacar provecho de aquella lluvia celestial divina que está cayendo constantemente sobre nosotros. De hecho, hay una poesía muy linda, el Sri Guru Ashtakam, una canción que se canta a diario entre los devotos, que glorifica al maestro espiritual. Luego vamos a hablar un poquito más sobre esta poesía, pero ya el primer verso de esta poesía, el Guru Astakam, comienza con la idea de la lluvia, ¿sí? La misericordia como lluvia. Y el Guru, o el maestro espiritual, es la representación de la misericordia del Señor. El Guru es la corporificación del amor profundo e infinito que Dios tiene para con nosotros. Y cuando nosotros somos sinceros en nuestra búsqueda espiritual, cuando realmente queremos entregarnos a Dios, entonces Dios envía esta lluvia misericordiosa en la forma del maestro espiritual y el maestro entonces se transforma en el guía, en el docente, en el preceptor, en aquel acompañante que me ayuda a mí a regresar al reino de Dios, a mi casa, a mi hábitat natural, ¿sí? Así que bueno, ahí hay unas primeras definiciones o meditaciones sobre el concepto de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es algo que básicamente no me merezco, pero lo estoy recibiendo. ¿Por qué? Por la infinita gracia, amor del Señor. Estuvimos leyendo de Chaitanya Chaitamrita, donde Dios permite que otros ocupen su espacio. ¿Sí? Algo interesante, no muchas escrituras en el mundo mencionan esto, ¿no? No me aparece en mis lecturas de otras escrituras la idea de que un Dios está dispuesto a dar un paso al costado para que sus hijos o su creación ocupe su lugar, ¿no? Por lo general siempre la idea de que la posesión de Dios es muy exclusiva, es única para un solo ser. Sin embargo, en el Chaitanya Chaitamrita, por misericordia, Dios en realidad quiere que todos nosotros lleguemos
hasta ese nivel trascendental sublime donde está ubicado Él y nos da las bendiciones para poder hacerlo. La idea de la misericordia sin causa, la idea de la misericordia siendo algo superior, la idea de la misericordia siendo como la lluvia que desciende sobre todos nosotros, y la idea de la misericordia como guru, ¿sí? El maestro espiritual es una representación o una corporificación del amor y la misericordia por Dios. Hay otros versos que me gustaría ir tratando el día de hoy. Recuerden, si tienen alguna pregunta, si tienen algo para decir, si tienen alguna opinión, si quieren que interactuemos de algún modo, está la sección de los comentarios, dejan su opinión, dejan su duda, dejan su consulta y después yo voy a ir chequeando periódicamente y en base a lo que ustedes quieran charlar, vamos a ir charlando durante el día de hoy. Mi saludo para Madre Chaitanya Lila, también que ha aparecido ahí en la sección de los comentarios. Muchas gracias, Madre. Muy feliz día en el Día de la Madre. Entonces, ya habiendo hecho una introducción, me gustaría continuar con la lectura de Chaitanya Charitamrita y un punto interesante es no confundirnos respecto a qué es la misericordia. Entonces, tenemos que entender bien qué es misericordia y qué no es misericordia. Y en el comentario de Srila Prabhupada, en el significado de su divina gracia, para el Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 949, vemos la siguiente definición o la siguiente reflexión respecto a qué es misericordia y qué no es misericordia. Entonces, de ese extracto, de ese comentario, voy a leer un poquito un párrafo que dice lo siguiente. Debemos saber en qué consiste la verdadera misericordia. Dar de comer a un enfermo algo que le está prohibido y que le va a hacer daño no es misericordia, sino crueldad. Mientras no sepamos en qué consiste realmente la misericordia, es posible que creemos situaciones indeseables. Si deseamos mostrar verdadera misericordia, predicaremos el proceso de conciencia de Krishna para revivir la conciencia perdida de los seres humanos, la conciencia original de la entidad viviente. Entonces me pareció interesante hacer algunas meditaciones o reflexiones sobre este comentario, porque nos empieza a forzar la mirada respecto a qué realmente es la misericordia. Muchas veces cuando estudiamos principios y valores espirituales, lo hacemos con el tinte, con el lente del mundo material, de nuestras experiencias materiales, de cosas que hemos aprendido en el colegio, en la universidad, de científicos, de filósofos, en el mundo secular, en el mundo ateo. Y los principios espirituales, los valores espirituales, la teología, la ciencia de Dios, no tienen nada que ver con la materialidad o el materialismo. Tenemos que hacer un empleo de lo que se llama Shastra Chakshus. Tenemos que ver el mundo con los ojos de las escrituras. Y a veces, cuando queremos aplicar principios espirituales, pero con mentalidad material, cometemos errores, ¿sí? Porque no sabemos el verdadero valor de estos principios espirituales. Y Prabhupada un poco advierte sobre esto en este significado de Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 949. Debemos saber en qué consiste la verdadera misericordia. Darle de comer a un enfermo algo que le está prohibido le va a hacer daño. No es misericordia, sino crueldad. Mientras no sepamos qué es la verdadera misericordia, es posible que creemos situaciones indeseables. Y esto nos pasa todo el tiempo. Cuando no tenemos un entendimiento cabal de las cosas, cuando no podemos ver lo trascendente, lo sublime, lo divino detrás de cada una de las situaciones materiales que nos aquejan, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a tener problemas, ¿sí? Ese famoso axioma Hare Krishna, problemas materiales, soluciones espirituales, ¿sí? Entonces es muy importante elevar la conciencia, es muy importante adquirir un nuevo paradigma, es muy importante entrar en la frecuencia adecuada para entender adecuadamente estos principios y valores espirituales. Y fíjense, para Prabhupada, ¿qué es misericordia? Si deseamos mostrar verdadera misericordia, predicaremos el proceso de conciencia de Krishna para revivir la conciencia perdida de los seres humanos, la conciencia original de la entidad viviente. Entonces, para el fundador Acharya de ISKCON, para la persona que trajo el conocimiento védico de Oriente a Occidente a fines de la década del 60, para este devoto puro, Srila Prabhupada,
Misericordia es compartir la ciencia de Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo a través de Hare Krishna Mar del Plata, lo que están haciendo muchísimos devotos a través de muchísimos proyectos alrededor del todo el mundo, gente que está esforzándose día a día, minuto a minuto, en dar charlas, en dar talleres, en dar clases, en formar grupos de estudio, en formar relaciones, en generar seminarios, en montón y montón de actividades que tienen como este único eje, este eje que comenté recién. Predicar conciencia de Krishna, compartir la ciencia de Dios con todas las personas. Ahora ustedes están viendo este video y en este mismo momento alrededor del mundo hay muchísimos otros devotos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, compartir la ciencia de Dios. Y eso es misericordia según Srila Prabhupada. Porque la verdadera misericordia es hacer que las personas despierten a la realidad espiritual. Estamos todos adormecidos en una realidad virtual material. Tenemos que despertarnos a la auténtica realidad espiritual. Y en la medida que podamos despertar almas, Jiv Yago, como decía Chaitanya Mahaprabhu, en la medida que podamos despertar a las almas dormidas de la realidad virtual material y despertarlas, hacerlas conscientes a la realidad auténtica espiritual, es ahí que estamos ejerciendo el principio y el valor trascendental de la misericordia. Este fue el significado de Srila Prabhupada de Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 949, hablando acerca de qué realmente es la misericordia. Tengo algunos saludos más. Estuvo apareciendo Prabhu Maxi, Krishna Prabhu Maxi, un abrazo grande para usted también. Mi amigo Hari Kirtan desde Tres Arroyos, que también está del otro lado, está con su esposa Rocío, mi reverencia a ambos, Hare Krishna. Baltasar, también está Baltasar Cárdenas, Hare Krishna, Baltasar Prabhu, mis reverencias. Todos, estoy muy agradecido por que ustedes estén todos del otro lado apoyando y ayudando en nuestro proyecto Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias. Recuerden, si alguien tiene algo para comentar, si tiene una pregunta, si tiene una duda, si tiene un comentario o alguna opinión para compartir, también pueden aprovechar la sección de los comentarios para que interactuemos los unos con los otros. Tengo otro verso, tiene que ver con el Bhagavad Gita 2.64. ¿Sí? Vamos a saltar de Chaitanya Charitamrita, vamos a dejar la biografía de Chaitanya Mahaprabhu del lado por un momento, vamos al Bhagavad Gita como la lectura principal, el marco teórico fundamental para el Bhakti Yoga o el movimiento de conciencia de Krishna. Y en el verso 64 del segundo capítulo, vemos cómo es que conseguimos la misericordia. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo conseguir esta misericordia infinita del Señor. Voy a leer tanto un verso como también una parte del comentario de Srila Prabhupada. El verso, como dije, es el 264 del Bhagavad Gita, y este es Dios hablando, y Krishna dice lo siguiente: una persona que está libre de todo apego y aversión, que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. ¿Sí? Entonces acá nos dan las características, aparecen nombradas las características de la persona que recibe la misericordia. Es alguien que está libre de apego y de aversión, es alguien capaz de controlar los sentidos, pero ¿cómo? Por medio de principios que regulan la libertad. ¿Sí? Si alguien se adhiere a los principios de conciencia de Krishna, si alguien se desapega, si alguien deja la aversión o el odio de lado, esa persona puede obtener la misericordia del Señor. En su comentario, en su significado, Prabhupada hace la siguiente aclaración. Aunque la persona, en estado de plena conciencia de Krishna, puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna, no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Acá otra cosa muy interesante, otra vez esta idea de que no lo merecemos, ¿sí? Entonces, ¿quién alcanza la misericordia? Alcanza la misericordia quien está libre de apego y aversión, y alcanza la misericordia quien es capaz de controlar los sentidos. La mayoría de nosotros no encaja en esa categoría.
La mayoría de nosotros tiene apegos materiales, la mayoría de nosotros tenemos aversión o rechazo a alguna cosa, y la mayoría de nosotros tenemos el desafío, luchamos contra la mente y luchamos con el control de nuestros sentidos. Entonces parece que la vara está muy alta, ¿no? Y que de repente ninguno de nosotros seríamos merecedores de la misericordia del Señor. Sin embargo, Prabhupada hace la aclaración en su comentario que en realidad no es así. Dios es tan amoroso, Dios es tan benigno, Dios es tan bueno, es tan cariñoso con nosotros, que si nosotros prestamos un mínimo servicio, si nosotros intentamos en la mejor de nuestra capacidad hacer el mejor proceso de conciencia de Krishna posible para nosotros, Él se ocupa de igualmente otorgarnos esa misericordia. Y como dice Prabhupada al final, ese estado de conciencia de Krishna es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Entonces, aunque tenga mis desafíos, aunque tenga mis limitaciones, aunque tenga mis condicionamientos, aún así, si demuestro algún tipo de sinceridad, si demuestro de algún tipo de amor genuino para con Dios, Dios igualmente está dispuesto a otorgarme toda su misericordia sin causa. Este es el Bhagavad Gita 2.64. Capítulo 2, texto 64, nos enseña cómo conseguir la misericordia del Señor y además nos vuelve a reafirmar esta idea de que la misericordia es apto para todo público, ¿sí? Nadie se queda fuera del amor divino de Dios. Otra cosa que me gustaría charlar en las meditaciones de hoy tiene que ver con la canción, con la poesía que hoy más temprano mencionábamos. Me refiero al Sri Guru Ashtakam. El Sri Guru Ashtakam es una glorificación al maestro espiritual, es una poesía de 8 partes, escrita por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Son 8 versos en total. El primer verso lo mencionábamos hoy en la apertura. En el primer verso se hace la analogía o se presenta la imagen de que la misericordia es como la lluvia, ¿sí? Que desciende sobre todo el mundo, que apaga el incendio de la existencia material y se representa esa lluvia en la forma del guru, ¿sí? Es el maestro, esa misericordia corporificada del Señor Supremo. Acá en el último verso, es un verso muy famoso del Guru Astakam, es un verso muy famoso de esta poesía. El sánscrito quizás muchos de ustedes ya lo conocen. Yasyat Prasad Bhagavat Prasad Yasyat Prasad Nagati Kutopi, ¿sí? Y esto significa lo siguiente: por la misericordia del maestro espiritual, uno recibe la bendición de Krishna. Sin la gracia del maestro espiritual, no puede haber ningún avance. Entonces acá, otra vez más, en esta poesía, en el Guru Astakam, se plantea la dialéctica, ¿sí? Que hay entre el Guru, el concepto de maestro espiritual, y la idea de misericordia o prasadam del Señor. Como dije, prasadam no es simplemente alimento. Acá estamos viendo que prasadam es el Guru. El Guru, el maestro, es la misericordia del Señor. El Señor nos está regalando la forma para poder regresar al mundo espiritual, presentándonos el guía que nos va a acompañar de regreso a casa, de regreso al reino de Dios. Y ese es el maestro espiritual. Entonces acá encontramos, ¿no?, este círculo que hay entre el gurú, esta dialéctica, esta dinámica que hay entre el maestro espiritual y Dios. Nosotros recibimos a Dios a través del maestro espiritual y el maestro espiritual nos entrega a Dios. Entonces la misericordia llega a través del gurú. Eso es algo muy importante. De hecho, hemos tenido en meses anteriores estudios sobre el maestro espiritual aquí en Hare Krishna Mar del Plata. Si, por ejemplo, van a nuestro canal de YouTube, van a encontrar una de las listas de reproducción específicamente dedicada al concepto de guru o maestro espiritual, y ahí van a encontrar varias clases de varios devotos abordando esta temática desde distintos ángulos, de distintas perspectivas. Es un tema fundamental para nosotros en la cultura del Bhakti Yoga, la idea del maestro espiritual. Y aquí el maestro espiritual es como un mensajero, ¿sí? Es el portavoz de la misericordia de Dios. Otro tema que me gustaría tratar, y con esto vamos a ir cerrando por el día de hoy, me quedan 2 versos más sobre los cuales me gustaría meditar junto con todos ustedes y reflexionar un poquito el tema de la misericordia. Este verso que viene ahora también pertenece al Bhagavad Gita. Vamos a hablar sobre
los efectos de la misericordia, cómo impacta la misericordia sobre nosotros y cómo el servicio y el conocimiento espiritual son la misericordia del Señor, ¿sí? Como el servicio devocional y como el conocimiento espiritual son también prasadam, son formas de la misericordia del Señor. Vamos al Bhagavad Gita 10.11. Para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Esto es Krishna hablando, este es Dios hablando. Voy a repetir una vez más el verso, Bhagavad Gita 10.11. Para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces, acá la misericordia está representada como una deslumbrante lámpara. Y esa lámpara es la lámpara del conocimiento. Y ese conocimiento destruye la ignorancia, destruye la oscuridad de lo que hablábamos antes, del sueño de la realidad virtual material. En el comentario, en el significado, Srila Prabhupada hace el siguiente aporte. A Krishna, la suprema verdad, únicamente se lo puede complacer por medio del servicio devocional, y mediante su energía inconcebible, él puede revelársele al corazón del devoto puro. El devoto puro siempre lleva a Krishna en el corazón, y con la presencia de Krishna, que es como el sol, la oscuridad de la ignorancia se disipa de inmediato. Esa es la misericordia especial que Krishna le proporciona al devoto puro. Entonces acá podemos ver otro aspecto de la misericordia. Hemos visto al maestro espiritual como misericordia del Señor y ahora vemos el conocimiento espiritual y vemos el servicio devocional como misericordia del Señor. Yo muchas veces le digo a los devotos que servicio devocional es un privilegio. De las miles y millones de entidades vivientes, por alguna razón, Krishna nos ha elegido o nos ha permitido a nosotros hacer algún tipo de servicio. Fíjense cuántas entidades vivientes hay en el planeta Tierra. Millones, billones. Hay insectos, hay aves, hay animales, hay peces, hay microbios, hay bacterias, hay cantidad de seres humanos. Y no todos tienen el privilegio de este conocimiento trascendental, no todos tienen el privilegio de prestar algún tipo de servicio en conciencia de Krishna para satisfacción del Señor Supremo. Por favor, entendamos el servicio, por favor, entendamos el conocimiento como prasadam del Señor. Este conocimiento nos va a limpiar el corazón, nos va a limpiar la mente. Este servicio es el yoga supremo. Este servicio es la conexión directa, el acceso íntimo, personalizado con el Ser Supremo. Y acá en el 10.11 del Bhagavad Gita también aparecen como misericordia, ¿sí? Como sinónimos del amor infinito que Dios nos tiene. Dios constantemente nos está dando oportunidades, nos está tirando sogas, nos está dando chances para que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos, que podamos alcanzar el máximo potencial que tenemos, y lo hace constantemente a través de una multiplicidad de actores. Lo hace a través del guru, lo hace a través del conocimiento, lo hace a través del servicio. Hay muchísimas vías para acceder al amor absoluto, infinito del Señor Supremo. Y el último verso con el cual me gustaría tratar el día de hoy, y con esto vamos a ir cerrando, volvemos a Chaitanya Charitamrita, volvemos a la sección de Madhya Lila, la sección media de esta biografía del señor Chaitanya Mahaprabhu. Vamos al capítulo 17 y vamos a extraer unos versos desde el texto 69 al texto 80, ¿sí? Y vamos a volver a tratar lo primero que hemos tratado, esta idea de que uno recibe más de lo que merece cuando obtiene la misericordia, y también vamos a ver algunos efectos de lo que es recibir la misericordia del Señor. El que está hablando en este caso es uno de los asociados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, Balabhadra Bhattacharya, ¿sí? Una personalidad muy elevada, un ser espiritual muy importante, y él en una conversación directa que tiene con Dios en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, le dice lo siguiente: mi querido Señor, tú eres Krishna mismo, y por ello eres misericordioso. Yo soy una entidad viviente caída, pero tú me has otorgado una gran bendición.
Señor, yo soy muy caído, pero tú me has traído contigo. Mostrándote muy misericordioso, has aceptado alimentos cocinados por mí. La suprema personalidad de Dios tiene la forma de Sat Chit Ananda Vigraha, bienaventuranza trascendental, conocimiento y eternidad. Yo le ofrezco respetuosas reverencias a Él, que hace que los mudos oradores sean elocuentes y capacita a los cojos para cruzar montañas. Así es la misericordia del Señor. Esto es muy interesante porque fíjense, Balabhadra Bhattacharya está aceptando su posición inferior, ¿sí? Está entendiendo que es un ser menor respecto a Dios mismo. Él mismo se refiere a sí mismo como una alma caída, ¿sí? Y después sobre el final dice que gracias al milagro de la misericordia, un mudo puede ser un elocuente orador y un paralítico puede cruzar las montañas. Este es el concepto del milagro, pero es milagroso para nosotros en nuestra condición de estar limitados y condicionados. Para Dios nada es imposible. Y si nosotros estamos en contacto con Dios, lo imposible desaparece. Por eso Balabhadra Bhattacharya está diciendo que gracias al contacto, gracias a la relación que él tiene con Dios, él está pudiendo ver esta misericordia. Él ve que personas no capacitadas están volviéndose capacitadas. Él está viendo que personas que no se lo merecen están recibiendo ese amor infinito de Dios. Así que eso fue el Chaitanya Chaitamrita Madhya Lila 17 versos 69 al 80, ¿sí? Uno siempre recibe más de lo que merece cuando tiene que ver con el amor infinito de Dios. Nosotros no podemos darle a Dios nada que sea igual o parecido a igual a lo que Él nos está dando a nosotros. Dios nos da el sol, el agua, el aire, nos da cuerpos, nos da oportunidades infinitas y nosotros no podemos retribuir jamás todo lo que Dios nos ha dado. Y aún así, Dios sigue dando. Y eso es misericordia. Eso es la misericordia, que uno recibe más de lo que se merece. Acá tengo algunos comentarios, devotos que van a ir saludando. Prabhu Maxi que saluda, cuánta misericordia. Así es, Prabhu Maxi, mucha misericordia. Prabhu Baltasar, mis reverencias para usted también. Este es el momento, si quieren hacer preguntas, consultas o comentarios, porque si no ya vamos a ir cerrando el día de hoy. Tengo acá un comentario de Prabhu Harikirtan, dice: Prabhu, ¿el sufrimiento puede ser un tipo de misericordia, ya que nos puede acercar más a Krishna? Sí. No lo comenté el día de hoy, pero lo estuve estudiando durante la semana, bueno, todo el mes. Yo aprovecho para estudiar junto con ustedes los temas que vamos tratando mes a mes, y en muchos versos he encontrado esto que dice usted, de que un devoto muy avanzado, un devoto con una conciencia de Krishna madura y experimentada, un devoto que realmente tiene acceso al conocimiento trascendental, es un devoto Sarva Darshin, un devoto que ve todo con la misma ecuanimidad, ¿sí? Con la misma visión. Entonces, para una persona que está plena en conciencia de Krishna, no existen problemas. Los problemas no existen. Y tanto lo bueno como lo malo, todo es una misericordia, todo es un regalo de Dios. Lo bueno, porque me está dando estas facilidades o estas oportunidades, y lo malo, porque también me está dando facilidades y oportunidades. Lo malo, por lo general, me ayuda a aprender cosas, ¿sí? Y a veces el sufrimiento es necesario para nosotros poder realizar fehacientemente alguna situación. El otro día hablaba con unos devotos de otro yatra, estuve invitado a dar una charla para otra congregación, y hablamos justamente de este tema, ¿no? De hay que personas que aprenden por las buenas y hay personas que aprenden por las malas, y hay personas inteligentes que no requieren de sufrimiento para entender las cosas, pero muchos de nosotros, o bueno, por lo menos voy a hablar por mí, en muchos momentos de mi vida necesité darme la cabeza contra la pared o necesité tropezar para entender que había que ir por otro lado, que había que ir por otro camino o que había que enderezar alguna situación. Entonces un devoto, en vez de sentirse lastimado por Dios o de sentirse obstaculizado por Dios, un verdadero devoto, una persona que realmente ama a Dios, incluso ve al sufrimiento y a los problemas como una forma de su misericordia.
porque es a través de esa lección que Él nos está enseñando algo. Y si yo soy inteligente, entonces puedo aprender la lección. Y una vez que aprendí la lección, como ocurre en el colegio, no tengo que volver a repetir esa lección. Ya avancé, ya la pasé, ya puedo seguir hacia adelante. Así que sí, Prabhu, el sufrimiento puede ser visto como un tipo de misericordia siempre y cuando yo sea consciente de Krishna. Porque si la persona es una persona atea, secular, materialista, no va a ver los problemas como parte de la misericordia del Señor, sino que va a ver los problemas justamente como que Dios no existe, o que a Dios no le importa la humanidad, o que Dios es malo, ¿no? Y todas las especulaciones que surgen de esas mentes febriles. Pero si alguien es un devoto, incluso los problemas, los obstáculos y los desafíos son grandes oportunidades para seguir avanzando en conciencia de Krishna. Lo vemos en el Bhagavad Gita, ¿no? Arjuna vio el problema de la batalla de Kurukshetra o el sufrimiento que le implicaba ir a la guerra como una oportunidad para estar más junto o más cerca o más íntimamente ligado con el Señor. Su madre, la reina Kunti, tenía la misma cosmovisión. La reina Kunti no le tenía miedo a los problemas porque ella entendía que los problemas eran una forma de acercarse al Señor, ¿sí? Pero todo eso requiere de una visión espiritual muy experimentada, muy madura, no es para todas las entidades vivientes. La mayoría de las entidades vivientes que carecen de la idea del amor por Dios, lamentablemente toman el sufrimiento como algo que los paraliza, como algo que los destruye. Pero el devoto no, el devoto puede superar esas cosas, puede trascenderlas, y no solamente trascenderlas, sino que aprender de ellas, ¿sí? Que es lo más importante, es para lo cual hemos venido al mundo material, algo tenemos que aprender, por eso estamos acá. Y si somos inteligentes, podemos aprender incluso en el sufrimiento. Así que Hari Kirtan Prabhu, muchísimas gracias por su consulta. Acá tengo otra, dice María Cristina Galarza, Hare Krishna Madre, mis reverencias. Dice, buenas tardes, pasando el Día de la Madre con este regalo que me envió mi esposo mandándome una invitación a esta charla. Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna Madre, espero que esté pasando un excelente Día de la Madre y que bueno, espero que le haya gustado, que le haya servido algo y un saludo a su esposo que está dando la misericordia más importante, como dijimos del día de hoy. Su esposo está entendiendo el concepto fundamental de esta charla, que misericordia es igual a compartir la ciencia de Dios. Y hoy su esposo compartió la ciencia de Dios con usted, así que su esposo es una persona muy misericordiosa. Prabhu Baltasar dice, Prabhu, ¿es posible que los que estemos comenzando a tomar más seriamente el acercarnos a Krishna, lleguemos a recibir su misericordia en la forma de reducción de sufrimiento? También es posible, también es posible. Esa es la contracara o la segunda parte de lo que hablaba Hari Kirtan. Hari Kirtan preguntaba si el sufrimiento puede ser visto como un tipo de misericordia. Sí, el sufrimiento puede ser visto como un tipo de misericordia. Y también un tipo de misericordia es que al devoto, se le reduce el sufrimiento, ¿sí? Y cosas que uno tendría que purgar karmáticamente, cosas que uno tendría que atravesar por causa y efecto de nuestras propias acciones, Dios, que es el ser superior, Dios, que es el supremo controlador, puede evitarnos esos sufrimientos, esos dolores, esas ansiedades, porque Él cuida de nosotros, cuida de nuestra vida espiritual. Así que sí es real, Baltasar, que la contracara, lo que decía Hari Kirtan, es que quizás podamos empezar a vivir vidas sin sufrimiento, sin problemas, sin dolores, porque Dios, en su infinita misericordia, en su misericordia sin causa, nos está aliviando esos sufrimientos, nos está aliviando esos pesares, nos está quitando los obstáculos para que nosotros podamos hacer este regreso sano y salvo de vuelta a casa, de regreso al reino de Dios. Así que sí, Baltasar, es posible. Y en la medida que avancemos en conciencia de Krishna, más felices vamos a ser, menos obstáculos van a aparecer, menos problemas vamos a tener y van a desaparecer en última instancia todos los sufrimientos. Así es. Pero tenemos que hacer eso, ¿eh? Tenemos que tomar más seriamente, como usted dice, esto de acercarnos a la suprema personalidad de Dios. En cuanto seamos serios, comprometidos y responsables, entonces ahí llega el néctar, ahí llega la misericordia del Señor Supremo.
Bueno, gente, si no hubiera más comentarios o más preguntas, vamos a ir cerrando por aquí. Hoy hicimos un repaso de varios versos, el Bhagavad Gita, el Guru Astakam, el Chaitanya Chaitamrita. Hicimos una especie como de desglose o meditación general sobre el concepto de la misericordia, esta idea de que misericordia es algo que desciende, ¿sí? Es algo que viene desde lo superior, desde lo divino, desde lo trascendente, desde lo sublime. No es ascendente. Yo no le puedo dar misericordia al Señor Supremo, sino que es el Señor Supremo el que me da misericordia a mí, ¿sí? Como en la forma de lluvia, tal como aparece imaginado en el Guru Astakam, ¿sí? Y básicamente misericordia es aquello que no nos merecemos, pero por ese amor infinito divino que Dios tiene para con nosotros, lo recibimos igual. Y somos igualmente merecedores todos, absolutamente todos, de este amor infinito de Dios. Y si nosotros queremos formar parte de esa misericordia, nos volvemos actores activos, solidarios con el resto de la humanidad. Nosotros podemos formar parte de la misión de Chaitanya Mahaprabhu, podemos formar parte de la misión de Srila Prabhupada, podemos formar parte del plan original de Dios para toda la creación. Tenemos que tener el compromiso, el entusiasmo, la inspiración y la acción. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a compartir este conocimiento, como por ejemplo hizo el esposo de María Cristina. Empiecen a compartir, vivimos en el mundo del compartir, podemos compartir todo, es un botón, es un clic, es hablar con un vecino, hablar con un familiar, hablar con un amigo, pasar un video, pasar una charla, pasar un audio, cuántos WhatsApp recibimos por día, cuántas notificaciones. Bueno, inundemos el mundo de notificaciones conscientes de Krishna. Inundemos el mundo de WhatsApp y de videos conscientes de Krishna. Eso es una forma práctica de participar de la misericordia del Señor Supremo, ¿sí? No solamente vamos a estar recibiendo, sino que vamos a estar dando. Y al dar, recibimos, porque esto es una dinámica, esto es un ciclo sin fin de bienaventuranza siempre creciente. No hay fin al infinito amor de Dios, ¿sí? Así que muchísimas gracias, devotos, todos los que están del otro lado. Madre Lili, Hare Krishna, muchas gracias por estar, por escuchar. Feliz Día de las Madres a todas las madres. Y por favor, tratemos todos juntos de meditar acerca de la misericordia y volvámonos activos en el compartir la misericordia del Señor para todas las entidades vivientes. Si quieren seguir viendo más videos de Hare Krishna Mar del Plata, les recomiendo la sección videos de nuestro perfil de Facebook y sobre todo nuestro canal en YouTube, Hare Krishna Mar del Plata. Tienen más de 200 videos sobre una gran variedad de temas espirituales, todo ordenado por distintas listas de reproducción. Así que por favor aprovechen ese material espiritual 100% en castellano. Hare Krishna, devotos. Hare Kirtan, sí, hay que inundar el mundo de conciencia de Krishna. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Muchísimas gracias por todo. Hare Krishna, devotos. Cuídense.